Shalom, Miriam. Oh, mi querida Miriam. Shalom, señora. Me perdone, no la estoy reconociendo. ¿No me estás reconociendo, Miriam? Y por tanto fuimos amigas de clase. ¿Es que me hice tan vieja que no me reconoces más? Al contrario, señora. Si verdad fuimos amigas de clase, la felicito, porque yo la tomaría por mi hija. Miriam, soy Ros Shalom, mi querida. ¿No te acuerdas de mí? Oh, Ros, ¿cómo no me acuerdo? ¿Ma cómo es posible de reconocerte? Son 20 años que no nos vemos y súbito me viene una joven y hermosa dama con furor de visón y fresca y resplandeciente como una verdadera rosa. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿En América, Ros? Sure. Te contaré. Me casé en el 1946 en París con uno de los nuestros que se topaba en viaje. Cuando digo uno de los nuestros, ya entendiste que es uno de nuestra ciudad hablando en el ladino como nosotros. Nos establecimos primero en Uruguay, de ahí pasamos a Venezuela, de Venezuela en Perú, de Perú en México y de México en New York. El judío errante. Exactamente, el judío errante. Pero ahora estamos definitivamente establecidos en New York. Mi marido tiene ahí 2 magazones de confección. Tenemos también nuestra casa en la ciudad y nuestra villa en la campaña. Y seguramente un Otto Cadillac. Sure. Sure. ¿Y tú, Miriam? ¿Cuál lo tienes? Oh, nosotros tenemos Chicón. Tenemos el hermoso cielo azul como nuestra bandera. Ma y de otra parte, tenemos desgraciadamente como vecinos a los Abdel Nasser y a los otros amigos. Y los reumatismos y los bombagos que no mancan. Basta, Miriam. Ya te entendí. Vas a venir conmigo en New York. No es tan fácil ahí, ma gracias a Jim vas a tornar rica en Israel. Solamente es menester que tu marido le sea simpático a Jim. Mi marido se llama Jim. ¿Crees, Ros, que va a ser fácil que mi marido le sea simpático al señor Jim? Te voy a decir el secreto, Miriam. Mi marido tiene la pasión de la pesca y del fútbol, lo que llamamos en los Estados Unidos hobby. Y aquí también lo llamamos hobby. Pero no estoy viendo cómo como estos hobbies, con esta pasión por la pesca y por el fútbol, el señor Jim va a tener tanta simpatía por Simón el mío, al grado de tomarlo por empleado, llevarnos en América y hacernos ricos. Son caprichos de millonarios que tú no entiendes, Miriam. Oh, ya son las horas 7 de la tarde, me voy al Hotel Dan donde abashimos, comemos ahí con Jim y a las 9 venimos aquí a tomar el café. Y Simón le habla a Jim de pesca y de fútbol. No penses mucho, te quiero con mí. 1, 2, 3, sistema americano. Mételo al corriente a Simón, preparándonos un café y todo se hará bien. Ven, te abrazaré, Miriam, querida. Pesca, fútbol, sistema americano, 1, 2, 3, shoot. ¿Qué es esto que está diciendo vos? Nunca Simón tarda tanto. Ya estará viniendo y Simón no hay venir. No hay venido ainda. ¿Qué se haría, Simón? Oh, está bueno que ascendites aquí la sopa, Miriam. No sabes qué frío está por la calle. No Simón, sabes qué frío que está. Te ruego, Simón, deja la sopa y deja el frío. ¿Qué deja? Lo importante en este momento es pesca, fútbol y sistema americano. 1, 2, 3. Va presto. Vístete el vestido nuevo. 1, 2, 3. Fútbol, pesca, shoot. Un momento, Miriam. Un momento. Ya voy, vengo. ¿Dónde vas a ir? ¿Para qué vas a salir, Simón? Voy a ir a llamar un médico, un doctor. 1, 2, 3, fútbol, pesca, shoot. Si esto no es empecillo de locura, es que locura no hay en el mundo. Ay, te deja las bovedades. No tengo ni tiempo de explicarte. ¿Cuál? Porque viniste tarde. Pesca. La cosa es muy simple. Aquí viene Jim, el marido de Ros, mi amiga, la que tenía yo amiga hay muchos años. Les vamos a servir un café. Y tú les vas a decir a Jim
que te apasionas por la pesca y por el fútbol. Yo me apasiono por la pesca, no tengo pescado nunca. Y por el fútbol, yo. Sí, tú te apasionas por esos géneros de sport. Yo. Y ahora vístete presto, que ya estarán viniendo. Bueno, ya voy. Pesca, fútbol. 1, 2, 3, sure. ¿Qué es? Ah, presto, Simón. Presto, haz que viniego, Simón, vas presto. Sean bienvenidos, Brujima Baim, mi querida Rose. Mucho gusto, señor Jim. Me habló Rose de usted y es un grande honor para nosotros cenar en vuestra casa. Muchas gracias. Encantado, señora. Rose, qué placer es de hablar en ladino después de tantos años. Sentados, por favor. Oh, Rose, qué placer. Oh, me perdonen. Vine un poco tarde porque salí del bureau y me fui a la pesca. Muy honorado de hacer vuestra conocencia, señor Jim. How do you do? How do you do? Si no me equivoco, el señor dijo que vino de la pesca. Sí, exactamente. La pesca es mi pasión. Apenas tengo un minuto de libertad, me voy a pescar. Simón está a la altura. Very nice. Sí, Rose, very nice. Hasta la fin que esté very nice. Mas, señor Simón, con esos tiempos de lluvias y de tempestas, ¿cómo se va a pescar? Hay miedo. La palabra miedo no existe para mí cuando se trata de pesca. De las 4 que me entré al barco hasta ahora, ya ferrí 15 kilos de kefales. Ay, Pescados, very nice. pescados. Very nice. Very nice, My very good nice. friend. ¿Y dónde pesca, señor Simón? Al río Yarcón. Simón regalado, ya te dates en mano. El que fa de especie de mar y no de río. Si es de mar, el Dios esté con él y esté con mí. My good fellow. ¿Ves, Ross, como ya tu amigo que tiene los mismos gustos míos? Mas, si no me hierro, usted dijo que pesca el Yarcón, y según lo que sé es que el Yarcón es un río y el kefale... Es un pez de mar. Es un pez de mar. Esto ya lo saben todos. Soy yo que me embrullé y no lo sabía. Ma es un secreto mío. Un secreto de pescador amateur. Muy interesante. Explícame, por favor, señor Simón. ¿En qué embrollo nos entramos? Le diré, señor Jim, esto es una cuestión de psicología. Ah, Me debe de decir alguna bovedad, ¿Y Simón. cuál te parece que voy a decir si no bovedad? por favor. Escucharemos al señor Simón que nos va a explicar el secreto. Mi grande capacidad en la pesca me viene, señor Jim, de mis conocencias de la psicología ictiológica y etnológica. Son palabras que nos vienen de la lengua griega. Ictios, peixe, y etnos, nación. Muy interesante. Ahora vas a sentir cosas más interesantes. Tomando en consideración, señor Jim, que los peces de nuestros mares y de nuestros ríos son peces judíos, y que a los judíos les place ir de un lugar al otro, llevo mi barco entre el río Yarcón y la mar, justo en la línea de separación, justo. Muy interesante. Justo en el lugar donde los peces de la mar entran en el río y entonces de un golpe arroyo la red, trabo las cuadras, arrodeo la manivela y me aprieto la cintura y nada los kefales adentro la barca. Bravo, muy bien y muy interesante. Lo felicito, señor Simón. Es muchas verdad gracias. una lección de pesca que nos dio. Por favor, señor Jim, le rogo de tomar de esta dulzura que es la especialidad mía. ¿Algo más de café? Muchas gracias. Está tan interesante lo que nos contó el señor Simón que ya nos olvidamos de hacer honor a las excelentes cosas que usted nos ofrece. Señora Miriam, una cosa quería saber, señor Simón. Muchas cosas quieres saber. Ya entendí lo que usted dice. Arrolló la red, trabó las cuadras, arrodeó la manivela, mas dice también que se apretó la cintura. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Como que yo lo sé. Sí, me aprieto la cintura, es que me aprieto la cintura. Es que del esfuerzo que hago para echar la red, trabar las cuadras y rodear la manivela, me cae el pantalón.
Y por eso me estrecho la cintura. L'Echaim. 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 Whisky con soda, señor Jim. Gracias, lo tomo puro. Mañana me van a hacer el honor de venir a comer con nosotros y les voy a contar mis recuerdos, mis souvenirs de futbolista. Y nosotros los vamos a invitar a New York. ¿No es así, Jim? Sure. Sure.